En este hoy día se va a tratar dos tópicos: el abdomen agudo y la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cómo se define a la enfermedad o el dolor pélvico agudo? Se dice que es un síntoma inespecífico que se define como un dolor en la parte baja del abdomen o la pelvis y que ha durado menos de 3 meses. El dolor agudo, el dolor puede ser agudo o sordo, puede ser sumamente focalizado, puede ser difuso, esporádico o constante. Definitivamente es una causa frecuente de la patología pélvica ginecológica, pero no nos olvidemos que topográficamente, la región del hemiabdomen inferior tiene también problemas de gastrointestinales y problemas urológicos. Entonces, imaginemos lo que ustedes han hecho el otro día en simulación en juego de roles. Hicimos hace pocos días y atendían en una emergencia un cuadro agudo, doloroso con fiebre. Esos cuadros que llegaron ese día en la simulación, era un caso subagudo, no muy agudo. Pero con el abdomen agudo ginecológico, hay que pensar en lo primero, que puede ser una entidad que puede ocasionar la muerte de una paciente o el riesgo de morir. Entonces, dentro de esos que son peligrosas para la vida, uno de ellos, el más importante, es el embarazo ectópico roto. Es el que sigue es el quiste ovárico roto de cualquier tipo. La torsión de ese quiste, la enfermedad inflamatoria pélvica, que es el caso que se tomó en simulación y que puede generar un absceso tubo ovárico. Los úteros rotos son menos infrecuentes, peor si no son embarazadas, y que muchas veces hacen procedimientos como resultado de una biopsia endometrial, se perforan el útero, o una histeroscopía, a veces pueden ser muy rígidos y perforan el útero. Cuando ustedes están, que es el caso que podría haber sido la semana pasada, en la cual hospitalizan a un paciente en la simulación, podría tratarse posteriormente de un absceso tubo ovárico. Pero generalmente esto les va a llegar a ustedes cuando definitivamente tengan un problema, es una fase ya un poco más tardía del absceso, de la enfermedad inflamatoria pélvica con absceso tubo ovárico. Decíamos que cuando hablábamos del hemiabdomen inferior, tenemos que recordar la topografía anatómica y dentro de ellos existen problemas gastrointestinales y existen problemas urinarios que pueden definitivamente esconder o simular también un cuadro de origen ginecológico. Por ejemplo, la apendicitis. La apendicitis es una entidad que se presenta inclusive cuando tenemos apéndice muy bajo, que algunos lo llaman como apendicitis retrocecal descendente, y que penetran en el suelo pélvico. Muchas veces se los encuentra cerca al fondo del saco posterior o al costado del anexo derecho. La otra entidad es la diverticulitis. Y otro diagnóstico diferencial que ustedes van a ver en ese momento, cuando llegue a su emergencia, son problemas urinarios. No es tan infrecuente, por si acaso, que vayan a tener un cólico renal como resultado de cálculos renales que repercute sobre la región lumbar y sobre la zona pélvica. Y también las infecciones urinarias como la pielonefritis o la cistitis aguda. Entonces, estábamos viendo que ante esa necesidad es necesario que ustedes tengan un universo general del abdomen. Ese universo general del abdomen les va a permitir diferenciar topográficamente a nivel de abdomen la zona donde puede estar ocurriendo un evento que puede simular un problema de abdomen pélvico bajo o de hemiabdomen inferior.
Entonces, si nos ubicamos hacia el lado izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, podemos ver que puede existir abscesos esplénicos, puede haber un infarto esplénico, puede haber una úlcera gástrica, puede haber una gastritis. Si siguen bajando, el cuadrante inferior izquierdo puede tener una diverticulitis, que es la patología frecuente de problemas diverticulares del tracto digestivo. Puede tener una entidad que es frecuente en nuestro caso de ginecología, como la salpingitis. Pueden tener un problema de embarazo ectópico, pero también no se olviden que puede haber una hernia inguinal, que muchas veces se encarcela y se hace un cuadro agudo. En ginecología, importante, tanto el cuadrante inferior izquierdo como en el derecho, y que muchas veces no figuran, como no figuran en los cuadros que uno encuentra en la revisión bibliográfica que uno hace, se puede encontrar un síndrome que se llama el síndrome de Allen-Master. Y cuando hablamos de hernia, muchas veces el síndrome de Allen es como tuviera un hueco de ligamento ancho. Y han hecho ustedes anatomía, el ligamento ancho es un elemento adyacente a la estructura uterina. Y se caracteriza porque no se conoce la causa, parece ser que es un problema genético. Deja un hueco el ligamento ancho. Y ahí puede entrar los anexos, como el ovario o la trompa. O si no, pueden encontrar el piplo. O simplemente existir esa hernia, que cuando existe congestión, como un poco en la menstruación, puede haber dolor. Pero eso ya pasa a un proceso crónico. Estamos hablando de un agudo que no figura mucho, pero es importante que ustedes lo recuerden, como el síndrome de Allen-Master. Muy bien. Y cuando es difuso en el abdomen, vamos a encontrar generalmente la gastroenteritis, la isquemia mesentérica, problemas metabólicos, la malaria y otras más que no es frecuente en nosotros, pero otra entidad que puede presentarse es la obstrucción intestinal. Cuando hablamos del cuadrante superior derecho, las hepatopatías, ¿verdad? Síndrome doloroso, pero dentro de ellas la más frecuente es la colecistitis, la colangitis, el cólico biliar. En el cuadrante inferior derecho, volvemos a repetir hepatitis, salpingitis, embarazo ectópico. Entonces, tienen que tener en cuenta, cuando evalúan a un paciente de este tipo, que están en el abdomen y que muchas veces el dolor referido en un área, si bien es cierto, topográficamente puede existir esa entidad nosológica como un cálculo biliar, también puede existir un problema pélvico que esté ocasionando la molestia. No es raro encontrar litiasis vesicular y quiste apéndico torcido. No es raro encontrar una enfermedad inflamatoria pélvica crónica asociada a un problema de carácter vesicular. Esto es más o menos para ponerles una visión de un lema que van a encontrar cuando ya estén en el hospital y ya no sea virtual la clase, que el abdomen es como una caja de Pandora en la cual uno tiene que pensar, tiene que analizar topográficamente el dolor, tiene que analizar la semiología del dolor y tiene que analizar, en nuestro caso, los problemas ginecológicos que ocasionan un dolor agudo. Visto eso, podemos hablar de los problemas del aparato reproductor. ¿Qué entidades pueden originar dolor pélvico agudo? Podríamos dividirlo en aquellas que tienen de carácter infeccioso y no infeccioso. En ginecología, lo infeccioso es la enfermedad pélvica inflamatoria, la endometritis, la salpingitis y el absceso tubovárico. Desde el punto de vista no infeccioso, ustedes pueden tener dolor, una dismenorrea, quiste ovárico roto, la endometriosis, que es una entidad muy negativa para la fertilidad, leiomiomas, la adenomiosis,
La enfermedad de Mitchelson, la torsión anexial total, puede ser ovario, trompa, y el síndrome, esto se ve mucho en infertilidad, el síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿no? La endosalpingitis, la perforación uterina, especialmente cuando existe y son sometidas a un aborto. El síndrome de Asherman también puede producir dolor, pero y las neoplasias que ya tienen carácter progresivo y que están en un nivel de extensión a nivel del suelo pélvico. No olvidemos que tal vez una entidad la cual tenemos que discernir siempre es con los problemas de gastrointestinales, como son apendicitis, síndrome de intestino irritable. En esta última, en esta segunda que estoy refiriéndoles, siempre tengan presente que es una entidad cuya característica es simular muchas y darnos un traspiés y no pensamos en ello. Aunque parezca mentira, esta entidad del síndrome del intestino irritable, o colon irritable, puede simular muchas entidades que dan dolor agudo, pélvico, agudo, y esa es la referencia que quería hacer respecto a ese tema. Por supuesto que la enfermedad inflamatoria intestinal también puede ser una colitis ulcerativa, puede ser una linfoadenitis mesentérica, puede ser adherencias, ¿no? Puede ser una perforación de una víscera, puede haber obstrucción intestinal que se asocian al síndrome de dolor pélvico agudo. El aparato ginecológico de una dama nunca está solo, siempre está correlacionado básicamente con dos entidades, los problemas gastrointestinales y los problemas urinarios. Eso es algo que yo quisiera que no olviden, porque a veces solamente nos circunscribimos en pensar en un problema ginecológico y sin embargo estamos ante otra entidad gastroenterológica o un problema de vías urinarias. Muy bien. Algunos de nosotros decíamos que la ginecología y la obstetricia no es una especialidad muy fácil, es una especialidad difícil. La obstetricia quizás para mí es una de las más complejas, porque hay que tener y saber la fisiología de la gestación, hay que saber la fisiología del niño y todos los cambios hemodinámicos y fisiológicos que se presentan en una dama cuando sale embarazada. Entonces, cuando pensamos en un abdomen agudo y existe un embarazo temprano, hay que pensar también en otras entidades que están asociadas a la especialidad, como es la amenaza de aborto. Nuevamente repetimos el embarazo ectópico, el hematoma de cuerpo lúteo. Interesante, es una entidad que a veces no se piensa y se rompe el folículo, causa una pequeña hemorragia, algunas agarran un vaso significativo y se produce una hemorragia más significativa, doloroso. Y también se llama como síndrome de Halvan, ¿no? Se ve, muchas veces han abierto abdómenes, se encuentran con eso que no requería la magnitud, sino esperar y tener paciencia, porque no es un cuadro que altera, digamos, el estado hemodinámico de la paciente, sino principalmente es dolor. A veces prefiere hacer una laparoscopía antes que abrir todo el abdomen. Esta es la posibilidad de tener laparoscopia. Ortoséptico. Puede estar haciendo trombosis, también es otra entidad que puede causar dolor. Eso es en el primer trimestre. En el segundo trimestre, la amenaza de parto prematuro. Puede haber infecciones de la membrana que se llaman poliamionitis. Puede haber un desprendimiento de placenta. Puede ser un leiomioma uterino degenerado, que hemos visto. Y tiene a veces que pensar cuando ya el útero está muy grande,
topográficamente se pierde un poco la anatomía porque el útero va creciendo y desplaza muchos elementos intestinales. Es difícil establecer una apendicitis asociada a la gestación, pero que causa dolor. En cuanto al posparto, lo más importante es la endometritis, la infección de la herida y las trombosis de las venas. Al lado derecho van a ver ustedes que existen una serie de entidades de carácter que pertenece a otros órganos y sistemas, pero que pueden originar también síndrome doloroso, como son la cistitis, pielonefritis, el síndrome de vejiga dolorosa, los cálculos renales, la retención urinaria y el cáncer de vejiga. Lo vascular, pueden existir aneurismas, refiriendo a lo más frecuente una tromboflebitis pélvica séptica, una trombosis de las venas ováricas y un síndrome de congestión pélvica, que es una entidad que no ha sido bien estudiada, pero cuando no hacen laparoscopías, se encuentran con estas entidades que antes se sospechaban, pero son comprobadas a través de la laparoscopía. Realmente hay problemas. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Aló? ¿Me copian bien? Sí, doctor. Ah, ya. No, que salió un aviso como que había problemas de conexión con internet. Ya nos ha pasado anoche en una reunión que sale el aviso y queremos comprobar si estamos, si nos escuchan, ¿no? Hay buen audio. Bueno, yendo a el neurológico, las entidades herpéticas pueden causar molestias de dolor. El síndrome de atrapamiento del nervio femorocutáneo o el nervio cutáneo anterior puede causar dolor, ¿no? Los dolores epilépticos pueden ser referidos generalmente no a la región del hipogastrio, pero sí a la región abdominal. Pero hay que tener en cuenta, porque muchas áureas de epilépticas se inician como sintomatología en la región abdominal, ¿no? Importante, un área en cuanto a lo sexual e interpersonal, la violencia doméstica y el abuso sexual. Son causas frecuentes a veces que uno llega a la emergencia, no refieren por vergüenza, por temor, y estamos ante una entidad muy importante que no nos percatamos porque consideramos a veces que eso puede ser algo regular en una familia. Y no, porque puede llevar inclusive a un problema de carácter psiquiátrico y simular un síndrome doloroso agudo sin serlo. Entonces, vimos que ya ustedes habían estado haciendo una simulación. Y se habla de ectoscopía. ¿Cuándo se habla de ectoscopía? Cuando uno estando sentado en la emergencia en el consultorio, pero acá vamos a tratar de ver cómo es un cuadro agudo, estamos en la emergencia. Y rápidamente, ectoscópicamente, uno puede ver ingresar a un paciente que no puede caminar, puede estar muy pálida, muy sudorosa. Entonces, desde ahí ya el médico tiene que ir viendo que existe un problema en esa paciente, de un problema agudo, probablemente ginecológico. Y a eso se refiere una evaluación preliminar rápida. La ectoscopía es ver si un paciente está fracturado y está fracturado totalmente la pierna, no va a poder caminar y se va a evidenciar. Igual es en ginecología. Si vemos que esa evaluación preliminar rápida no amerita sino tranquilidad y poder intervenir, vamos a un examen clínico general, que siempre hemos dicho, no se olviden de la tiroides, no se olviden de las mamas, y después van a la región ginecológica. Y tienen que ir a hacer una historia clínica, como es el tópico de ginecología, un poco enfocada.
Y lo primero que tienen que hacer es, ¿está embarazada o no está embarazada? Y eso es una disquisición muy práctica que tiene que hacerse cuando ustedes estén al lado del paciente, con dolor. Porque si inmediatamente le preguntan, ¿usted está embarazada? Van a pensar en las entidades que hemos dicho anteriormente, que puede ser una amenaza de parto prematuro, o puede ser un problema de infección urinaria, algo asociado a eso, pero que les permite a ustedes tranquilidad, porque no hay un cambio en su estado hemodinámico. Se convierte en un grado de emergencia cuando hay trastornos del estado hemodinámico. Puede ser que sea una paciente que llegue y se caiga delante de ustedes, se desmaye. Entonces ahí el examen clínico, que puede ser parsimonioso al inicio, parsimonioso, tiene que ser un poco más ágil y rápido, porque no se puede esperar. Es un embarazo ectópico. Hay alguien que está con el micro, podría apagarlo, por favor, porque alguien que está con el micro, está viendo, crea interferencia. ¿Sí? Puede apagar su... Ok, gracias. Caterín Cacha, por favor. Caterín, ya. Ya, ok, gracias. Bueno, entonces el examen físico ya tiene que ser más circunscrito y más limitado. No pueden irse a estar buscando tiroides si saben que es un caso de emergencia. Entonces, van a tratar de identificar los hallazgos relacionados con la exploración física. USA tiene que hacer inmediatamente. Si hay problema inestable, tiene que inmediatamente ver si hay signos peritoneales o sospecha de patología, potencialmente mortal. Perforación intestinal, embarazo ectópico, auxiliares. Seguimos teniendo interferencia. Alumna Caterín. Alumna Caterín. Cacha. Ok, gracias. Entonces, en el examen físico, lo que inmediatamente tienen que hacer es, con su mano pueden estar agarrando el pulso. Hay que ver la evaluación de la presión arterial, todo lo que sea rápido. Una evaluación general rápida y un examen abdominal tratando de identificar la zona topográfica del dolor y tratando que la paciente somatice o vea y nos indique dónde es su dolor primordialmente, para ver si se trata de un abdomen agudo quirúrgico. Si existe taquicardia, hipotensión, quiere decir que la paciente está comenzando a hacer fallas ya hemodinámicas. Y tienen que intervenir rápidamente. Por eso a veces de renta de operaciones van ustedes haciendo reanimación, al igual que un desprendimiento del placenta, ¿no? ¿Y cómo van a evidenciar? Es evidente que va a haber un abdomen agudo con rebote o protección. La paciente no va a querer ni que le toque el abdomen. Si hay hemorragia, el cuadro ya no va a ser localizado, sino va a ser difuso. Por eso dentro de la definición decíamos que puede ser un dolor difuso, no localizado, dependiendo de la entidad que esté causando. Si ya no hay evidencia de un trastorno de hemodinámico y no hay un abdomen agudo, hay entidades que pueden simular un problema de carácter agudo pélvico. Entonces les da tiempo para evaluar tórax, la espalda, las extremidades. Y una vez completan las evaluaciones se le dice el examen pélvico. Si el paciente, una causa a veces frecuente en ancianos, por ejemplo, de las neumonías,
es que dan dolor referencial al abdomen y muchas veces la neumonía debutan dando un dolor final. El examen físico ya pélvico y que permite es tres externos. Hay que buscar todo lo que la semiología y la visión permite. Si hay vesículas herpéticas, si hay un absceso vulvar o perineal, como son los quistes de Bartolino o los abscesos de Bartolino, que pueden contribuir a un dolor pélvico. A lo mejor se encuentra con un imperforado y ya se acumuló demasiada sangre en vagina, llamado hematocolpos, y se soluciona rápidamente en la emergencia, pero son cuadros agudos. También las lesiones inflamatorias infecciosas vulvares pueden originar dolores. El prolapso útero vaginal completo puede causar dolor. Muchas veces nuestros pacientes ya llegan acostumbrados por ese dolor vivido con ese prolapso pélvico, especialmente cuando vienen nuestros pacientes de provincia, la cual por razones económicas, sociales, no pueden llegar a un hospital. Y han vivido y como existe una limitación de comunicación a veces interfamiliar, llegan a las emergencias con todo el prolapso de órganos pélvicos por fuera del introito vaginal. En el examen con espéculo, tienen que tratar de encontrar y buscar si hay secreción vaginal o cervical o un cuerpo extraño vaginal. Si existe sangrado del cuello uterino a través del orificio interno del cuello uterino y externo, que fluye, ¿de qué color es? Muchas veces los problemas endometriales pueden tener como secreción sanguinolenta, maloliente y que tiene, alguien decía a veces los adultos cuando estamos como fresa con leche y que significa que es pus. Inmediatamente después van al examen bimanual del útero y anexos bilaterales. De hecho, lo más común que ustedes van a entrar es tratar de localizar el cuello uterino y movilizar. La movilización del útero, cuando existe alguna patología evidentemente ginecológica, acentúa el dolor. Va a producir irritación y va a traccionar los ángeles, mueven el cuello uterino de un lado para otro y despierta dolor. ¿Qué puede ser? Un problema de anexitis, puede ser un problema de un absceso tubovárico, puede ser un embarazo ectópico no complicado aún, puede ser. Pero nunca dejen de pensar cuando hacen el examen bimanual de correlacionar un problema apendicular y un problema cistítico, que es frecuente. Un útero angradado puede reflejar un embarazo. Hemos dicho que pueden estar asociados a una amenaza de parto prematuro o una amenaza de aborto. Las masas anexiales pueden ser dolorosas, especialmente como el embarazo ectópico, voy a repetir, es la sensibilidad que origina el movimiento del cuello es algo que es frecuente para poder precisar si el dolor es pélvico o no es un dolor pélvico. Y existen, por ejemplo, sensibilidad uterina. Si existe dolor al movimiento cervical y existe sensibilidad en los anexos, con toda seguridad pueden pensar en un inflamatorio. Muchas veces hacemos el examen y no hacemos el examen rectal. En un abdomen agudo es obligatorio, definitivamente que lo haga. Muchas pacientes llegan con hemorroides trombosadas que son dolorosísimas y que reflejan que puede ser ginecológico porque duele toda la pelvis. Puede haber una fisura anal. Puede haber endometriosis infiltrante profunda al intestino que ha asociado a una menstruación. Un proceso proliferativo o no proliferativo. Entonces, un ginecólogo nunca puede dejar de no hacer un parto rectal, porque puede encontrar
definitivamente problemas de carácter gastrointestinal que estén originando un problema que podría ser ginecológico o que semeja ser ginecológico, pero que no lo es. El tratamiento. Hemos hecho historia clínica, hemos avanzado, hemos visto y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Si el dolor y la urgencia tienen un componente infeccioso o no tiene un componente infeccioso. Un componente infeccioso, probablemente la primera medida, dependiendo del estado de la paciente, sea hidratación y sea tratamiento práctico, el tratamiento específico, generalmente polimicrobiano, es la primera barrera para el manejo que puede transformarse en un manejo posiblemente quirúrgico. Un embarazo ectópico no le vamos a curar con antibióticos. Tenemos que actuar y tiene que hacerse quirúrgico, dependiendo en qué momento se encuentre un embarazo ectópico. Por lo tanto, lo preferible es que ustedes siempre piensen en el tratamiento de un abdomen agudo ginecológico, primero en el infeccioso, segundo en lo no infeccioso. Lo no infeccioso puede ser no compatible con la vida y hay que intervenir rápidamente, quirúrgicamente, si se ha complicado. Y el infeccioso sí va a ser eminentemente médico y ojalá que se resuelva. Muchos abscesos tubos ováricos no se solucionan con antibióticos y hay que entrar a operar posteriormente. Sería muy largo enumerar cada entidad su tratamiento. Puede ser motivo de preguntas para ver qué cosas hacemos. Pero esa es la idea general que tiene que tener un alumno o un médico ginecobstetra para intervenir. Y lo hacemos llegar del tiempo, no sé qué tiempo nos pasa, por favor nos avisan si estamos ya excediendo el tiempo porque son dos entidades diferentes que semejan un abdomen agudo, pero que con un criterio ha juntado. Entonces, para entrar en enfermedad inflamatoria pélvica, básicamente, una de las causas de enfermedad inflamatoria, una de las causas de dolor agudo bajo, ginecológico, es la enfermedad inflamatoria pélvica. Porque hay otra que se va a ver en otro momento, de crónica. La enfermedad inflamatoria pélvica se aguda superior puede afectar todo parte del útero, la bomba de falopio y los ovarios. ¿Cuál es el factor etiológico más frecuente? El 85% son causados por patógenos del y asociados a la vagina. Menos del 15% de los casos son de enfermedad inflamatoria pélvica aguda, no se transmiten sexualmente y en cambio se asocian a gérmenes entéricos. Acá un pequeño acápite para referirles que es muy importante, muy importante, que el alumno o el médico, siempre que pregunte al paciente por su tipo de actividad sexual, a nadie se le prohíbe qué tipo de sexo puede tener, porque son independientes de hacerlo. Sin embargo, van a encontrar en trabajos de adolescentes que se han hecho en el país, que muchos adolescentes al no tener relaciones y a tener no relaciones sexuales, vaginales, y por temor al embarazo, pueden tener relaciones contra natura. Y si hay contra natura, ese 15% puede ser reflejado por la Escherichia coli. Pero no solamente los adolescentes, sino también existen costumbres sexuales en los adultos, pueden ser vaginorrectales, y que muchas veces son problemas infecciosos que originan
un abdomen, una enfermedad inflamatoria pélvica aguda porque está metido el Escherichia coli. Entonces, eso probablemente lo vean más adelante. Y como decía hace un rato también, existen gérmenes a distancia. Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae puede originar a distancia por diseminación hematógena, problemas de gas. Y colonizan esas zonas. Existen otras entidades que uno puede emplear y encontrar, por ejemplo, en un abdomen agudo, la actinomicos, por ejemplo, se encuentra asociado al DIU, por ejemplo, del dispositivo intrauterino. ¿Qué pacientes tienen ustedes que ver? ¿Y qué pacientes tienen riesgo de hacer una enfermedad inflamatoria pélvica aguda? Generalmente son mujeres sexuales activas. Muy rara que una mujer que no tenga relaciones pueda tener una enfermedad inflamatoria pélvica. Como medicina no hay absoluto. ¿Puede dar? Sí se puede dar. Es importante que investiguen el número de parejas sexuales o las costumbres sexuales de esa persona. Como les decía, mujeres de 25 años es más frecuente, sexuales, que ya te llegan muchas veces con el antecedente que ya han tenido enfermedad inflamatoria pélvica. De manera, tengan ante esta entidad, sospechen de esta entidad, tienen que preguntar si ya se presentó anteriormente esta entidad. Es raro encontrarle, pero sí van a encontrar en la literatura que hasta las 12 semanas pueden encontrar. Muchas veces se asocia a amenaza de aborto. Cuando son niñas, puber, hay que considerar bacterias respiratorias entéricas, como ya comentábamos momentos antes. ¿Cuál es el síntoma primordial de enfermedad inflamatoria pélvica? Dolor abdominal. Ese es el síntoma cardinal. Estamos hablando de ¿puede aumentar con las relaciones sexuales? Sí. ¿Puede presentar sangrado uterino anormal, poscoito o intermenstrual? Sí. Son cosas que pueden ustedes reorientar cuando hay ese dolor. Son lo más frecuente, la revisión hecha, los síntomas y los signos que presenta una paciente. Al examen clínico va a encontrar un dolor abdominal a la palpación predominante inferior. Dolor a la palpación puede ser simétrico o no. Puede ser rebote, sí. Algunos hablan que solamente es un peritonismo cuando el cuadro no es supurativo agudo y puede ser una salpingitis inicial. Una entidad asociada básicamente al dolor. En algunos casos van a encontrar disminución de los ruidos intestinales, sí. Pero nunca van a dejar de no encontrar, cuando movilicen el útero, dolor, básicamente el cuello uterino, dolor referido al anexo donde está siendo afectado, que puede ser o bilateral o unilateral. También va a encontrar secreción a través del orificio celular. El diagnóstico, básicamente hay temperatura, puede haber secreción purulenta cervical y vaginal anormal, hay una presencia abundante de glóbulos blancos que son de 15.000 a 20.000 por campo. Puede encontrar una PCR mayor de 60 miligramos por litro, una medida de sedimentación de 40, pero que no tienen especificidad, si solamente alcanzan total al 100%, sino un 61%. La ayuda diagnóstica puede estar dada por una ecografía, una tomografía o una resonancia magnética. Un diagnóstico, cuando se hace un poco difícil y no existe riesgo hemodinámico, es la laparoscopía. Cuando uno habla, la laparoscopía tiene una especificidad alta, pero también no tiene una suficiente sensibilidad en relación con la histopatología fílmica.
Entonces, dependiendo del momento de la enfermedad inflamatoria pélvica, los hallazgos laparoscópicos difieren. Puede haber simplemente un eritema, un edema, pero no puede concluir definitivamente que es una enfermedad inflamatoria pélvica. Pueden encontrar exudado purulento que ya confirma. Pueden encontrar líquido en el fondo de saco Douglas también. Pero lo más importante es poder tener una biopsia de esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única que le puede dar la sensibilidad y confirmar la especificidad. La laparoscopía. Es importante cuando uno hace la laparoscopía siempre evaluar todo el abdomen. La perihepatitis es una entidad que puede encontrarse y que hemos visto, lo de ver nosotros, con una afectación estromal mínima, con transferasas normales, sufre el 10% de mujeres y que estaba en un inicio solamente referido cuando el problema inflamatorio infeccioso de las trompas estaban dados por el gonococo. Hoy día más se asocia a la clamidia. Y generalmente son exudados purulentos sin ninguna alteración de la función hepática. Pero sí se va a ver unas adherencias tipo, ¿qué podría decir? Tipo, como cuando entran a una caverna, ustedes y ven cómo están las estalactitas volando, van a ver sobre la superficie hepática. El otro diagnóstico que puede hacer es biopsia endometrial, donde se evidencia la histología de la endometritis por biopsia. Las herencias perihepáticas, esa es la que produce una perihepatitis, la que ustedes están viendo. Son típicas. Basta verlo una vez y no se olvida uno de esto. Y esto hemos encontrado nosotros clamidia, igual que acá, en la trompa. Son signos de proceso inflamatorio cuando hace los cultivos de la ecografía transvaginal tiene sus bemoles. Implica que el operador tenga mucha experiencia, mucha destreza para ver los cambios mínimos que dan unas trompas dilatadas, engrosadas con líquido y hablan de un signo de rueda dentada. Normalmente yo no soy buen ecografista, no he hecho esa especialidad, pero sí los que lo han hecho sí pueden detectarlo. Si fuera un proceso anaeróbico, muchas veces han encontrado gas o líquido en cavidad uterina. En el absceso tubo ovárico es la que hemos visto más nosotros y que se ve definitivamente una trompa engrosada, como si fuera una de esas salchichas grandes, esas salchichas guachanas grandes, creo, que están llenos de pus. Y definitivamente cuando uno hace una ecografía Doppler asociada a eso, va a encontrar que existe aumento de la vascularización a ese nivel. Los pruebas de laboratorio son inespecíficos, pero sí se tiene que buscar. Se tiene que buscar en microscopía a través del suero salino y haciendo una extensión. Y la búsqueda va orientada a buscar diplococos. ¿Pueden hacer una corrección de crack? Sí. ¿Les va a ayudar? Sí, les va a ayudar más a decir, sí, este es un defender inflamatoria pélvica y tendrán más elementos para decir que están ante la evidencia de esa entidad. Sin embargo, existen más pruebas específicas. Por ejemplo, la prueba de amplificación de ácido nucleico del NAT para clamidia y Neisseria gonorrea. En los casos graves, van a encontrar lo que hemos dicho anteriormente, leucocitosis, BSG, proteína C reactiva, que no tienen mucha sensibilidad ni especificidad. Nunca se olviden que una enfermedad inflamatoria pélvica puede estar asociada a un cuadro de fondo, existe, y que muchas veces solamente se va y dice, este es un problema inflamatorio pélvico, pero nos olvidamos de pedir un pH, una serología básica. Nunca dejen de hacerlo. Sobre estas entidades pueden estar muy frecuentemente asociados con problemas anexiales.
diagnóstico diferencial básicamente están en el embarazo ectópico, el quiste ovario corticano. Pensaremos en un embarazo ectópico si hay una historia de retraso menstrual y con endorfinas positivas. Un quiste ovárico roto o torcido son cuadros que se presentan repentinamente en estado bien. Se rompe el quiste, se tuerce y comienza a y te da tiempo para poder evolucionar y decidir la conducta más pertinente. La endometriosis realmente es un dolor cíclico y crónico. La cistitis, realmente en algunos casos uno puede ver en la emergencia que llega una cistitis, que es un ardor al hacer una disuria enorme, al hacer la micción de las damas, cuando llegan, por ejemplo, es un aprendizaje a veces las relaciones sexuales y llegan a la emergencia con un dolor postnupcial, por ejemplo, y se cree que es un problema doloroso, es dolorosísimo. A veces no cursa con fiebre, sino simplemente con dolor. Llegan y es una cistitis. El tratamiento no es tan agudo y es con frecuencia. Está asociado también a infección urinaria. La otra entidad es la apendicitis, la diverticulitis, síndrome de colon irritable. A esta última, siempre tenganlo en la cabeza. Cuando no encuentran un dolor del hemiabdomen inferior, no sea un problema gastrointestinal, que no sea un problema de vías urinarias, que no sea un problema neurológico a nivel sacro, siempre y descarten que no existe eso, se van a quedar con esta entidad, el síndrome de colon irritable, que muchas veces no lo pensamos y no lo hacemos y seguimos hurgando sobre dolor pélvico crónico, y nunca mandamos. Por eso es importante la nueva clasificación que habla también de prolapsos de órganos pélvicos. Cuando hay esto y está asociado a dolor crónico, piensen siempre en esta entidad. Muchos pacientes son vistas 1, 2, 3, 5, 6 años y se sigue hurgando con el ginecólogo, se sigue hurgando con el urólogo cuando es un problema de carácter gastroenterológico. El tratamiento va a depender. Si es una enfermedad clínica grave, va a haber fiebre, vómitos y dolor. Si hay eso, no va a resistir ningún antibiótico por vía oral. Existen múltiples tratamientos que se ha visto y probado. Existen guías nacionales, pero lo que les voy a proporcionar ahora es lo que está últimamente en el manejo de farmacológico de antibióticos, en la revisión. No se olviden nunca que aparte del tratamiento médico, puede haber un tratamiento del absceso. En la experiencia hemos visto que muchas veces el antibiótico no cura, porque existe un absceso tubular. A veces se ha usado una patrona anexial, a veces es como un síndrome tumoral anexial, y se encuentra con que son abscesos crónicos ya enclaustrados que no se han extendido a través del abdomen. Pero volviendo al antibiótico, hemos encontrado que generalmente se inicia con cefoxitina, 2 gramos endovenoso cada 6 horas, o cefatoten, 2 gramos cada 12 horas, y doxicilina, 100 miligramos cada 12 horas. Esto hasta que los cuadros clínicos, hasta que el cuadro clínico remita. Igual se pone la medicina, 900 gramos endovenoso cada 8 horas, medicina 3 a 5 miligramos por kilo de peso. Pueden emplear también amoxicilina surbactam de 3 gramos endovenoso cada 6 horas, más doxiciclina, 100 miligramos por cada 12 horas. Esto es el ataque agudo. No se olviden que es una paciente que no puede, tiene fiebre, no puede ingerir alimentos porque está con vómito y tiene mucho dolor. Postura que está entre 48 a 72 horas este ataque. ¿Requiere hospitalización? Sí. Es una paciente que va a requerir hospitalización. Luego pueden pasar ya a la vía oral. En la vía oral
pueden ver así, solamente 500 conocidas, llegan dos y se sospechan que ha habido un problema anaeróbico, recomiendan, y ha habido una 500 miligramos cada 12 por 14. Eso no me he dado cuenta de qué tiempo he hecho, pero quedan abiertas las preguntas y si no, daremos por la clase para que puedan dar su examen. Hemos tratado de juntar una sola clase para poder cumplir con nuestros sílabos. El problema es ¿no hay ninguna pregunta delegada? Doctor, no hay nadie levantando la mano. Me parece que tampoco hay preguntas en el chat. Entonces quiere decir que o se ha comprendido, Claro. no se ha comprendido la clase. Muy bien. Creo que tienen que ir a tomar examen. Tienen que dar examen, ¿verdad? Sí, doctor, 9:50 es el post-test. Ya. No sé si están a tiempo. No hay ningún problema si siempre decimos que si cuando uno da una clase o se ha comprendido cuando el próximo año tengan que estar en los hospitales, ojalá que esta pandemia termine, puedan evidenciar lo teórico. Doctor, disculpe, hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo Betsy Gilana Ramos. hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo se llama el síndrome del hematoma del cuerpo lúteo? Uy, el doctor se fue. También se conoce acá. No, pero eso de aprender los nombrecitos no les preocupe tanto, pero simplemente un hematoma. Pero se rompe el folículo y causa una pequeña hemorragia, ¿no? Que es a veces lo que una dama siente, digamos, cuando ovula. Ajá. También le llaman síndrome doloroso ovulatorio. Ah, ok. Betsy está levantando la mano, doctor. Adelante. Sí, doctor, creo que hubo un problema de señal y no se escuchó bien cuando dijo el Vamos. tratamiento. No sé si lo podría repetir, por favor, porque me parece importante. Ya, bueno, repetiré. ¿Están con tiempo todavía? De Sí, doctor, hasta regresar 9:40. a tratamiento. Voy a buscar la lámina. Aunque tiene la lámina usted, ¿no? A eso te refieres, a eso se refiere, ¿no? Ya, hablamos, no, la lámina anterior, ¿no? El diagnóstico de los condilomas se basa fundamentalmente en lo que es la exploración física. Ya. No entiendo porque hay distorsión del altavoz de la
La pregunta creo que era enfermedad clínica grave, ¿verdad? ¿Esto es lo que querían? Delegada. No sabría decirle, doctor. Preguntó por el tratamiento, pero no especificó de qué. El tratamiento va a depender de acuerdo a aquí estamos hablando de un problema de la EPI, de la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? No estamos hablando del contexto general del abdomen agudo. Hay dos temas. Cuando hablamos de una enfermedad inflamatoria pélvica Del EPI, infecciosa, doctor. del EPI, es Sí, por esta. favor. Si es grave, van a tener fiebre, vómitos y dolor. Por lo tanto, probablemente no puedan dar nada por vía oral. Va a requerir hospitalización y van a tener 3 esquemas: con cefalosporinas y doxiciclina, con clindamicina más gentamicina, doxiciclina, que puede ser entre 48 y 72 horas hasta que los síntomas y signos como la fiebre, los vómitos, disminuyen. Si no disminuyen, hay que seguir porque probablemente sea un absceso tubo ovárico. Si las 72 o 48 horas mejoran, permite, tienen que pasar a oral. Y pueden, la citromicina sola, no las dos, tiene un absceso tubo ovárico, a anaerobios, preferible es utilizar metronidazol. No sé si se ha entendido. El problema es que veo que hay algunos problemas con internet. Me sale algún avisito, ha salido un rato cuando estaba hablando justo del absceso tubo ovárico. Sí, doctor, es que su señal no estaba muy bien, me parece. Pero en cuanto a los tratamientos, por ejemplo, empieza con cefoxitina y se cambia a clindamicina o es otro. O sea, son varias opciones. Dependientes. Son opciones. Ay. Cefoxitina es una. Clindamicina es otra. Más doxiciclina es otra. Este es el tratamiento inicial. No sé si ahora sí, Alexandra. Sí, Gracias, doctor. doctor. Gracias. No. Y después pasan a la vía oral. Doctor, hay una pregunta en el chat que dice, en caso de amenaza de aborto en el primer trimestre, ¿cómo realiza la semiotecnia en comparación a la amenaza de aborto en el segundo trimestre? La semiotécnica, no entendí bien esa pregunta, Alexandra. No, Acá estoy viendo. Pues. Ahora en caso de amenaza de aborto en primer trimestre. Ya. A ver, quiero interpretar esto. Estamos ante una amenaza de aborto y cómo hacemos la disquisición clínica para saber que es una amenaza de aborto en el segundo trimestre, ¿no? En comparación a amenaza de aborto en el segundo, en caso de amenaza de aborto en primer trimestre, ¿cómo es las semiotécnicas? De hecho, en ambos casos no van a encontrar mucha diferencia porque lo primordial es dolor. No. Dolor. Si estamos hablando del primer trimestre, obviamente toda amenaza de aborto también. Dolor. Puede estar asociado con sangrado o no sangrado. ¿No? Si es de carácter infeccioso y hay un problema de carácter, por ejemplo, lo más frecuente, de infección urinaria, de hecho van a encontrarlo, porque la infección urinaria puede estar asociada a amenaza de aborto. Entonces tratarán primero de encontrar si hay alguna patología que esté originando el aborto. No sé si han revisado el tema, todavía no. En obstetricia van a ver aborto, pero aborto puede ser por problemas eminentemente de carácter fetal, puede ser por limitación del continente que es el útero, o puede ser por procesos infecciosos a distancia. Como estamos viendo la clase de abdomen agudo ginecológico y en ello hemos visto
enfermedad inflamatoria pélvica, va a existir fiebre, va a existir dolor, puede existir sangrado en ambas entidades, ¿no? La diferencia es el tiempo de gestación. En una, generalmente es formación del embrión y en otra es formación del feto después de las 12 a 14 semanas. No sé si esto está claro. Vamos a ver. Ya. No, ya. Acá me preguntan, ¿qué criterio usamos para escoger entre estas opciones de tratamiento? Dependen. Si han logrado y bueno, no ha sido un caso que haya llegado a sala de operaciones, y aún llegando a sala de operaciones, hay que ver la semiología de lo que han encontrado. Si han encontrado que existen pocos positivos, yo emplearía cefalosporina de primera intención. Si pensado que está asociado a gonorrea o a tricomona, yo emplearía también clindamicina o cefalosporina. O sea, el problema es pensar qué entidad está causando. No sé si me doy cuenta. Tengo el cuadro agudo, veo que encuentro encontrado esto, hecho extendido frecuente por incidencia y prevalencia. Bueno, coco. Pensaría yo en cefalosporina y clindamicina asociado a la doxiciclina. Y creo que nos iría bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún otro chat? No sé si está claro o los he variado más. Está claro, doctor. Hay una pregunta más en el chat. No sé si la puede ver. Bueno, digo, un paciente que tiene EPI y además está embarazada. EPI y además está embarazada. Un paciente que tiene EPI y además está embarazada, digo que tiene infección postparto. Ya. Si es un problema endometrial, puede tener problemas no solamente con el parto, posterior al parto, ¿no? Puede estar asociado a amenaza de parto prematuro. Si sale, puede haber. En muchos países, cuando nosotros tratamos de investigar acá la presencia de estreptococo en los problemas de ruptura prematura de membranas que está asociado a este proceso infeccioso, no, no se encuentra, o sea, no hay encontrado en su país mucho estreptococo, pero en otros países se da profilácticamente o si cuando se hace y hay evidencia, en control prenatal se toma cultivo y si hay estreptococo se da tratamiento. De hecho, y es la infección a nivel del órgano genital femenino, ya llámese vagina, útero, trompas, está asociado a esas entidades. Y si me dicen que puede haber infección posterior a eso, sí, puede darse. No es frecuente, pero puede darse. La medicina no existe nada absoluto, existen posibilidades. Pero lo más frecuente de EPI se presenta hasta las 12 semanas. No tanto en el pos. Sí existe, en conclusión, sí existe la posibilidad de una infección postparto. Doctor, yo tengo una consulta. En el caso de la Sí. embarazada con enfermedad inflamatoria pélvica, ¿hay algún antibiótico que esté contraindicado o que no podamos darle? Yo creo que la que tiene bastante tolerancia no está contraindicado. Siempre cuando tengan ustedes esta entidad en ginecología, hay un concepto que se habla de costo-beneficio. Sabemos que si el proceso infeccioso continúa, puede afectar el feto como el curso del desarrollo de la gestación, pero aparte puede originar un problema séptico. Sabemos que con eso evaluamos costo-beneficio, tenemos que emplear las cefalosporinas, los derivados ampicilínicos, la clindamicina, son las dos primeras no tienen riesgo.
La clindamicina tampoco, pero está como drogas que pueden ser empleadas. Ok, gracias, porque por ejemplo había leído, doctor, que en el caso, por ejemplo, de tricomona, el tinidazol es categoría C para el embarazo, ¿no? Entonces en ese caso creo que no podemos usar tinidazol. No, tiene eso no. Por eso los esquemas que dan y la revisión que hacen, esta última de antibiótico, están basadas en ese cuadro que vimos anteriormente al inicio, con embarazo y sin embarazo, ¿no? Y esa es la revisión que se hace y la recomendación. Muchas gracias, doctor. Me parece que ahora sí ya no hay más preguntas. No sé, tú dirás, Alexandra, si damos por terminado, creo que tienen... Hay una última, que dice, doctor, buenos días, el uso de ceftriaxona más doxiciclina podría ser una opción para el tratamiento ambulatorio para EPI. Ya, sí, puede darse, pero cuando es por primera vez el tratamiento ambulatorio quiere decir que es un proceso que no requiere una agresión de antibióticos, ¿no? Se da una dosis de cefalexina y se agrega la doxiciclina por 14 días. Puede dar, es una buena alternativa. Algo que me olvidé, Alexandra, eso, de manifestarles. Van a encontrar muchas publicaciones, muchas exposiciones en las cuales hablan de un proceso progresivo y una clasificación de las enfermedades inflamatorias pélvicas tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Nosotros nos hemos dado el trabajo de revisar la bibliografía y como ustedes tienen como referencia el libro de Novak y básicamente en la última edición de Novak no hablan nada de esas clasificaciones 1, 2, 3, leve, moderada, aguda, severa, ¿no? Esa clasificación se dio el año, creo, si mal no recuerdo, el año 82 o 72, creo que es el año 82, ¿no? De tal manera que para efectos de evaluación, yo no he tomado esas clasificaciones porque revisando ya no figura en el texto oficial. Pueden encontrar, hay revistas cubanas, centroamericanas especialmente, pero el último NOVA del 20 de este año no figura ninguna clasificación. Por lo tanto, si van a ser evaluados, Alexandra, y a tus alumnos que la referencia es NOVA. Y al menos yo he revisado, pero si ustedes revisan y encuentran en NOVA de este año, me retracto, ¿no? Pero no, yo he revisado y no lo he encontrado. Ok, doctor. Y por último, bueno, dicen, doctor, siempre tenemos que hacer una biopsia endometrial a pesar de que el paciente responde al tratamiento. No. Si ustedes consideran, estamos hablando que la biopsia endometrial es un elemento más en su arsenal para diagnosticar la focalización del proceso infeccioso de abdomen agudo, de acuerdo, ginecológico. En esos casos, si tengo duda y hay una ecografía que no está real, que no hay nada en anexos y hay infección purulenta, dos cosas tengo que hacer, el cultivo y la biopsia. Entonces diré, sí, esto es desde el punto de vista de una endometritis. O sea, importante la entidad nosológica que esté causando la enfermedad inflamatoria pélvica aguda. ¿De acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. Me parece que ahora sí ya es todo, doctor. Ya no hay Bueno, más. muchísimas gracias a ustedes. Hace un buen post-test y que lo que hemos dicho hoy día y que permita aprendernos. Ya nos veremos en hospital. Gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, gracias.